Para mí resulta muy satisfactorio estar ante este escenario por varias razones, pero fundamentalmente por una, porque la Procuraduría es quien representa a los ciudadanos. Ella tiene una doble condición, es sociedad y es Estado. Es sociedad, la representa a ella y por ende es su voz y por ende le interesa la garantía de sus derechos y el respeto de los derechos colectivos, del interés general, del patrimonio público. Y esa ha sido la presencia que a lo largo de la historia la Procuraduría ha hecho, ha realizado con diferentes circunstancias, diferentes episodios de nuestra vida nacional. A medida que se han desarrollado esos episodios, la Procuraduría ha venido diseñándose y rediseñándose sus competencias, sus funciones, en orden precisamente a lograr cumplir con su función esencial, representar a la ciudadanía, a veces con aciertos, a veces con desacierto, otras veces omisiones, pero siempre con el afán de acertar. Y esa es la razón de la presencia de la Procuraduría en este escenario. El doctor Mesa, quien me antecedió, lo ha referido, socializando los instrumentos que la Procuraduría ha venido creando en orden a fortalecer la institucionalidad, a hacer que la gerencia pública sea eficaz, sea eficiente y que las políticas públicas logren cumplir con su finalidad, implicando ello que los derechos culturales, los derechos económicos y los derechos sociales sean satisfechos. Y es importante ello, la Procuraduría, o insistir en lo siguiente: la Procuraduría no administra, menos coadministra. Eso le corresponde hacer al gobierno nacional, a los gobiernos seccional. Si bien es cierto que no administra y menos coadministra, sí tiene otras funciones que tienen que ver con la vigilancia que las diferentes autoridades deben cumplir en el ejercicio de sus funciones públicas. Y allí hemos y estamos haciendo importantes esfuerzos para cumplir mejor esos deberes constitucionales. Se ha venido conociendo históricamente la Procuraduría por su función sancionatoria, que es importante pero no es la más importante, que es necesaria pero que no es la más importante. La función más importante que tiene la Procuraduría es la función de acompañamiento, la función preventiva, porque precisamente la prevención es la garantía de que la autoridad logre cumplir con sus funciones, logre cumplir bien sus funciones. Y esa es la forma de también blindar las actuaciones y defender el patrimonio público, porque en la medida que defendamos el patrimonio público, estamos garantizando que las políticas públicas
logren cumplir con sus cometidos, logren cumplir con sus finalidades. Prevenir, como reza el adagio popular, es mejor prevenir que curar. Y en esa función preventiva lo que hacemos es recordar el deber, recordarle el deber a la autoridad, siendo nosotros sociedad representando a la sociedad. Tenemos los instrumentos jurídicos para decirle a la autoridad: usted, antes de actuar, debe observar estas obligaciones, estos deberes en orden a la protección del patrimonio público, de los derechos colectivos, del interés general. Entonces, la Procuraduría tiene esa función que en últimas, si se me permite, es su razón de ser. Y eso fue lo que quiso cuando se fundó la Procuraduría, que es de las más añejas instituciones. Tiene 184 años de existencia, y quien la creó, que fue Simón Bolívar, dijo: yo quiero que exista un órgano con autoridad y con independencia, que tenga como finalidad promover y proteger las costumbres públicas. Eso está en el ADN de la Procuraduría. Y después, desde luego, fueron diseñándole y otorgándole competencia, y una de sus funciones es precisamente la defensa del patrimonio público, y de allí las campañas que ésta desarrolla en orden a luchar contra la corrupción. Pero circunscribámonos a esa función preventiva. Dije que la Procuraduría previene, la Procuraduría acompaña a la autoridad, y la acompaña antes de que ésta tome sus decisiones, porque la ciudadanía se lo pide, o lo hace oficiosamente, o porque la autoridad también se lo solicite, para lograr que las decisiones administrativas respondan a esas exigencias legales, y para que el patrimonio público logre cumplir con esos cometidos tendientes a garantizar y proteger los derechos sociales, económicos y culturales. Y allí se cruzan, se confunden las funciones de la Procuraduría previniendo y las funciones de la Procuraduría investigando, cuando actos de desgreño administrativo o de corrupción sacrifican las políticas públicas y hacen que haya menos hospitales y menos escuelas y menos obras de infraestructura. Allí aparece la función disciplinaria. Pero esta primera función, la función preventiva, es la que se requiere mayor fortalecimiento y mayor esfuerzo. Este diseño del íntegra y del índice de gobierno abierto, que son instrumentos de gerencia pública, instrumentos que facilitan a la autoridad, que facilitan a ustedes cumplir las obligaciones legales, las normas de transparencia, que la hacen actuar, le facilitan el accionar responsable en el diseño y en el cumplimiento de las políticas públicas. La Procuraduría es un órgano articulador del Estado. ¿Eso qué quiere decir, articulador del Estado? Que tenemos la posibilidad de lograr que los diferentes órganos públicos actúen en un mismo sentido,
y actúen complementariamente y actúen subsidiariamente en orden a lograr una finalidad. Ejemplos concretos los mencionaba tangencialmente el señor procurador Mesa. La Procuraduría tiene la capacidad de sentar en una mesa a muchas autoridades, y a la Procuraduría, si la convoca, las autoridades no le van a decir que no, por muchas razones, porque nosotros tenemos lo que reza el adagio popular, la zanahoria y lo otro. Entonces, la zanahoria es lo preventivo y lo otro ustedes saben a qué me refiero. Entonces, ante un llamado de la Procuraduría, las autoridades de diverso orden acatan y se sientan y puede prohijar y promover soluciones en orden precisamente a que se definan aspectos administrativos que puedan estar siendo un obstáculo en el cumplimiento de esas políticas públicas. Si es necesario que esté planeación, el Ministerio de Salud o el Ministerio de Hacienda, pues la Procuraduría los convoca y los sienta con el alcalde, con el gobernador, con cualquier otra autoridad, para lograr remover obstáculos, y eso lo hemos hecho. La afluencia o la cantidad, o mejor la intensidad de esta función preventiva se ha venido incrementando en los últimos años. Esa ha sido la bandera de esta administración, fortalecer lo preventivo para evitar lo sancionatorio, fortaleciendo lo preventivo. Estamos fortaleciendo la institucionalidad. Doctor Mesa, ¿en cuánto se ha incrementado la solicitud de actuaciones preventivas en estos últimos años? Bueno, de 10.000 o 12.000 a 119.000, estamos en 215.000 solicitudes de acompañamiento. Cuando, es decir, a ver, doctor Mesa. A ver, cuando iniciamos la gestión estábamos alrededor de 10.000, 11.000 solicitudes año de acompañamiento preventivo. En el siguiente año pasamos a 115.000, hoy estamos por 219.000 solicitudes de acompañamiento. Solicitud de prevención, no solamente en materia contractual, que es lo que más requieren las administraciones, sino en todas las materias administrativas. Muchas veces nos desbordan, pero eso es un buen síntoma. Es una buena señal cuando acuden es porque son conscientes de la buena gestión, de lo benéfico que es acudir a ello. Y en eso hacemos una gran pedagogía enseñando no solamente lo que es el Estado, sus limitaciones, sus normas, sino tratando de blindar esas actuaciones, porque si hay algo que es urgente en nuestra sociedad y en nuestro Estado, es devolver la credibilidad a la función, a las autoridades, a la institucionalidad, porque en la medida que haya poca credibilidad, pues en esa misma medida el desorden social, la desintegración social y la privatización de funciones que por excelencia le corresponden al Estado, se va generando una inviabilidad en el ejercicio de la función pública. Y hay altos índices, se refería a algunas información estadística que es desoladora, cerca del 70% de incumplimiento del Estado, del cumplimiento de su función.
Entonces, eso tiene unos frutos. ¿O cuáles son los frutos? Pues que las políticas públicas no logren cumplir sus cometidos, y al no cumplir sus cometidos, pues los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos económicos, pues no son satisfechos, y al no ser satisfechos, pues hay insatisfacción social, y al existir insatisfacción social se genera pues una gran desintegración social y caotización de la vida social. Y la Procuraduría está diseñada, entre otras cosas, para relegitimar, pero como afirmó el arquitecto Cabrera, la mejor manera es dar frutos, es dar resultados, porque dando resultados pues hay credibilidad, y si hay credibilidad pues genera confianza, y si hay ello pues se acude a la institucionalidad. La Procuraduría tiene esas funciones constitucionales de articular el Estado, y esa articulación del Estado, y tiene instrumentos para hacerlo, y lo queremos hacer, y tenemos voluntad para hacerlo. Desde luego que muchas veces no se logra estar tan prontamente en todos los escenarios de la vida social, de la vida política, de la vida nacional, pero quisiéramos, y en las exposiciones de la mañana de hoy del doctor Mesa, era precisamente decirles qué está haciendo la Procuraduría y qué puede hacer la Procuraduría, y desde luego con errores, con deficiencias, con omisiones, pero también con aciertos, y también con una gran voluntad, y con los instrumentos constitucionales y los instrumentos legales para hacerlo. Somos un compañero de viaje, de las autoridades públicas. No nos pueden ver como unos adversarios de la administración, sino todo lo contrario, unos colaboradores y unos órganos que tienen instrumentos que, utilizados y bien utilizados, pues coadyuvan para el buen cumplimiento de la función, para el buen cumplimiento de sus responsabilidades sociales y de sus responsabilidades políticas. Para terminar, yo quisiera recordar o retomar la última intervención, las características que tiene San Andrés, las características culturales, las características étnicas, no pueden ser desconocidas. Es partiendo de un principio, la unidad en la variedad, la unidad en lo distinto, el ordenamiento jurídico y la autoridad política debe reconocer ese hecho sociológico. No puede haber uniformidad donde hay distinción, debe haber el reconocimiento de esa distinción, de reconocimiento jurídico, y nuestra Constitución lo permite. Los desarrollos legales deben observar y reconocer esa pluralidad. En un momento actual, en un momento de la política mundial donde se tiende a uniformarlo todo, es un contrasentido histórico y un desconocimiento sociológico inadmisible. La necesaria reconocimiento de esa pluralidad y de esa distinción, y que debe tener efectos en las políticas públicas, no simplemente un discurso ideológico, político, jurídico, sino que eso debe encarnarse
y encarnarse en las políticas públicas y en los tratamientos diferentes de esas políticas públicas. Yo soy consciente de ello y en mi condición de procurador, como representante de la sociedad, pues igualmente debo, en cumplimiento de esas obligaciones, pues no solamente promover, sino protegerlos, porque reconociendo esa realidad sociológica, se está promoviendo y protegiendo los derechos fundamentales de los sanandresanos. Otras consideraciones importantes respecto de la decisión del gobierno nacional en cuanto al fallo de La Haya. A mí me parece que desde luego que ello le compete exclusiva y excluyentemente al señor presidente de la República, pero la última posición del señor presidente hace algún mes, pues me pareció bastante adecuada y bastante sensata. Las implicaciones, las consecuencias de una decisión de esa naturaleza, pues deben ingresar a nuestro ordenamiento jurídico, y para ingresar a nuestro ordenamiento jurídico, para modificar los límites de nuestro país, pues ello debe mediar tratados internacionales. Las decisiones judiciales no tienen la virtualidad de modificar los límites nacionales. Hay que hacer unos importantes esfuerzos como Estado, sobre todo para proteger la actividad comercial y la actividad industrial relacionada con la pesca, y el Estado y nuestras fuerzas armadas, la Marina y nuestras fuerzas militares deben estar, como lo han estado, al servicio de la defensa de los derechos de los sanandresanos. Pero igualmente, lo he dicho y lo manifesté al señor presidente de la República, y he solicitado a las autoridades nacionales para valorar las consecuencias en materia de actividad laboral y de actividad económica, las consecuencias de la decisión judicial de La Haya, para, en mi condición de Procurador General de la Nación y como representante de la sociedad y por ende de los sanandresanos, solicitar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos las medidas cautelares para la protección de los sanandresanos en su actividad laboral y su actividad industrial. Pues esas eran las dos últimas consideraciones que yo quisiera hacer. Igualmente, una idea que la comentábamos con el almirante Espejo el día de ayer, valorar la posibilidad de la declaratoria de Patrimonio de la Humanidad del sector de la territorial que estaba en litigio o que fue objeto de la decisión judicial. Esas eran las reflexiones. Pienso que ha sido una jornada muy satisfactoria y muy fructífera, sobre todo para el procurador, porque recaudo unos insumos muy importantes en orden a lograr que el ejercicio de mis funciones constitucionales logren responder a las necesidades de cada región. Muchas gracias.